amigos, en este tutorial nos vamos a centrar exclusivamente en los verbos regulares. Vamos a ver las principales reglas de spelling y también de pronunciación para que puedas manejarlos correctamente. ¿Por qué se llaman verbos regulares? Bien, veamos el primer ejemplo, visit. Son verbos regulares porque al ponerlos en pasado o pasado participio solamente lo vamos a poner aumentando la terminación de visited, visited. ¿Okay? Esa es la razón principal por qué se llaman verbos regulares. Veamos este ejemplo en contexto. I visit my parents every weekend. I visited my parents last week. I have visited my parents 3 times this month. Ok, como puedes ver, ahí tienes las tres formas del verbo, tanto la forma presente, pasado y pasado participio. ¿Cómo las traducimos? De la siguiente manera. Visito a mis papás cada fin de semana. Como utilizo la forma en presente, así es como lo traduzco. Visité a mis papás la semana pasada. Tiene LD, entonces es el pasado simple. Y el último, I have visited my parents 3 times this month. He visitado a mis papás 3 veces este mes. Es el pasado participio, normalmente lo vamos a utilizar para los tiempos perfectos. Y tenemos para el tiempo perfecto que aumentar el have, el auxiliar have, que ya es uno de los auxiliares que te mostré en el otro tutorial de todos los tiempos en inglés. Correcto, empezamos a ver algunas reglas de spelling. Los verbos, por ejemplo, cook, help, open, que están en presente, al pasado simple y al pasado participio los vamos a convertir únicamente agregándoles la terminación de cooked, helped, opened. Correcto, solamente agregamos la terminación de. ¿Qué sucede cuando hay otros verbos que terminan ya en una E? Bueno, cuando eso sucede ya no es necesario aumentarle otra E, sino simplemente le aumentamos la D para ponerlos en pasado simple y pasado participio. Siguiente ejemplo, study, hurry, try. Como ves, son verbos que terminan en una Y, pero antes de la Y tienen una consonante. Cuando esto sucede, la Y se convierte en I latina y después aumentas el ED. Ejemplo, studied, hurried, tried. Muy bien, existe otro grupo de verbos que terminan en una Y, pero antes tienen una vocal. Es decir, no tienen una consonante, sino una vocal. En este caso, la Y se te queda tal cual y aumentamos la terminación ED. Y ya tenemos los verbos en pasado y en pasado participio. Ahora veamos las reglas de pronunciación de esta terminación, de la terminación ED. En inglés, esta terminación se pronuncia de 3 formas distintas. Todo va a depender de cuál es el último sonido que el verbo en presente tenga. La primera pronunciación es la de una T, es decir, el ED suena como T. Y esta pronunciación la vas a utilizar cuando el verbo en presente termine en un sonido sordo, ¿sí? Más adelante te explicaré a qué me refiero con esto. Otra pronunciación que también adopta el ED es la pronunciación de una D. Y esta la vas a utilizar cuando el verbo en presente termine en un sonido sonoro. Por último, el ED también puede pronunciarse con la pronunciación ed, ¿sí? Y este lo vas a utilizar cuando el verbo en presente termine en una D o en una T. Estas son prácticamente las 3 pronunciaciones que se utilizan cuando pronunciamos el ED en inglés. Veamos a qué me refiero con los conceptos anteriormente mencionados. Veamos estos ejemplos. El verbo wash, miss y watch. Vamos a ver cuál es el último sonido que tienen al final estos verbos en presente. El primero, wash. Si tomas tu dedo índice y tu dedo pulgar y los pones a la altura de la manzana de Adán y pronuncias ese sonido, si lo haces conmigo va a sonar así. Como puedes notar, no vibran tus cuerdas vocales, por lo tanto se trata de un sonido sordo, ¿sí? Solamente pasa aire, el sonido lo producimos en nuestra boca, ¿sí? Por lo tanto se trata de un sonido sordo. Igual con el otro verbo, miss, que es el verbo extrañar. El último sonido en presente es el sonido de una S. Si otra vez utilizas tus 2 dedos, el índice y el pulgar, y los pones a la altura de la manzana de Adán y haces ese sonido, verás que también no vibran tus cuerdas vocales. Ejemplo, no hay vibración de tus cuerdas vocales, y lo mismo sucede con el sonido de la CH. No va a haber una vibración de cuerdas vocales. Cuando eso sucede y aumentamos el ED va a sonar como en el primer caso, ¿sí? Como en el caso el caso de una T. Aquí lo pronunciamos correctamente y decimos washed, washed. Acá missed, watched. ¿Ok? Esa es la pronunciación correcta por este ejemplo que te estoy dando. Siguientes verbos. El verbo clean, travel, name. Igual, son verbos regulares y están en presente.
tienes que notar e identificar cuál es el último sonido de este verbo en presente. Primero el verbo limpiar, clean. ¿Cuál es el último sonido de este verbo? La N. Ok, vas y a lo mismo hacer con tus dos dedos, ponértelos a la misma altura de tu garganta y pronunciar el sonido de la N. Hazlo conmigo. Como puedes notar, ahí sí sientes claramente que vibran tus cuerdas vocales. Por lo tanto, se trata de un sonido sonoro. ¿Sí? Cuando vibran tus cuerdas vocales es un sonido sonoro. Igual con la otra de viajar, travel, el último sonido es el de una L. Lo vuelves a hacer y dices... Igualmente vibran estas cuerdas vocales. Siguiente. Aunque veas que termina con una E, la E no se pronuncia, pero la M sí, decimos name. Entonces el de la M lo hacemos también, lo mismo, hay vibración de cuerdas vocales. Cuando esto sucede y aumentamos el ED va a sonar ¿sí? como si fuera una D, ¿sí? Con esta pronunciación de una D. Es el segundo caso, ¿sí? El de una D. Ejemplo, cleaned, traveled, named. Okay. Estoy exagerando un poquito estos sonidos para que puedas notarlos. Siguiente. Need and visit paint. Como puedes ver, estos terminan en una D o en una T. Sí, este es el caso 3. Por lo tanto, cuando aumentamos la terminación ED, el ED va a sonar como it. Ejemplo, needed, ended, visited, painted. En la siguiente lista quiero que pongas especial atención a la terminación que el verbo tiene presente. Escucha, add, avoid, attend, command, defend, hold, found, intend, guard, land, mend, need, remind, sound, wound. ¿Qué es lo que tienen en común este primer grupo que te estoy mostrando? Creo que no va a ser muy difícil para que tú lo notes. Lo que tienen en común es que el último sonido es el de una D. Por lo tanto, cuando aumentamos el ED, para ponerlos en pasado simple o pasado participio, el ED va a sonar como en el caso 3 que te mencioné, como una it, ¿ok? Las traducciones serían las siguientes: sumar, evitar, asistir y todas las demás que puedes ver. Entonces, ¿cómo vamos a pronunciar el ED en el pasado y pasado participio? Lo vamos a pronunciar, ¿sí? Como se trata, como terminen en una D en presente, lo vamos a pronunciar como it. Ejemplo, added, avoided, attended, commanded, defended, folded, founded, intended, guarded, landed, mended, needed, reminded, sounded, wounded. Siguiente lista. Nuevamente, solamente te pido que pongas mucha atención a cuál es la terminación que el verbo tiene presente. Ejemplo, accept, attract, count, collect, elect, expect, grant, hit, hunt, invent, import, paint, rent, rest, repeat, report, start, test, trust, visit, want, wait. Creo que va a ser muy fácil que identifiques cuál es el último sonido y se trata del sonido de una T. Por lo tanto, en pasado simple y pasado participio lo vamos a hacer aumentando el ED. Nuevamente se trata del caso 3, por lo tanto el ED suena como it. Entonces el pasado o pasado participio lo pronunciamos de la siguiente manera: accepted, attracted, counted, collected, elected, expected, granted, heated, handed, invented, imported, painted, rented, rested, repeated, reported, started, tested, trusted, visited, wanted, waited. Las traducciones las puedes ver ahí. Tú posteriormente puedes tomar una foto, una captura de esto para que puedas estudiarlos más a detalle. En la siguiente lista, nuevamente te voy a pedir que pongas mucha atención al último sonido que el verbo tiene presente. La pronunciación de ellos es la siguiente: address, abolish, approach, establish, cross, dance, express, fix, finish, fish, guess, impress, increase, kiss, laugh, pass, possess, punish, push, reach, touch, watch, wish, wash. Como puedes notar, ¿cuál es el último sonido de estos verbos? Se trata de un sonido sordo. Si pronuncias el último sonido de estos verbos en presente, te darás cuenta que es un sonido sordo. No hay vibración de nuestras cuerdas vocales. Por lo tanto, el ED va a sonar como una T cuando lo pronunciamos. ¿Okay? Esa es la regla que te expliqué anteriormente, que fue la regla número 1. Ejemplo, al pronunciarlos los pronunciaríamos de la siguiente manera: addressed, abolished, approached, established, crossed,
danced, expressed. Todos van a sonar con el sonido de una T al final. Las traducciones son las siguientes: dirigir, abolir, acercarse y las demás que puedes notar. Muy bien, pasamos al siguiente grupo. El siguiente grupo, nuevamente, lo único que pido es que pongas atención al último sonido del verbo. Abandon, adorned, crown, clean, complain, combine, explain, earn, happen, govern, imagine, join, reign, remain, return, sharpen, turned, listen, blame, steam, name, seem, tame. ¿Cuál es el último sonido? Bueno, el último sonido se trata de una N o de una M, por lo tanto ya te expliqué anteriormente que si pronunciamos esa N o M con nuestras cuerdas vocales y las sentimos con nuestro dedo índice y pulgar, vamos a sentir la vibración. Ejemplo, puedes notar que hay vibración, por lo tanto cuando los pasamos en pasado simple, el ED va a sonar como una D, ¿ok? Ejemplo, los que siguen: abandoned, adorned, crowned, cleaned, complained, combined, explained, earned, happened. Estoy exagerando un poquito la pronunciación para que te des cuenta de qué manera suena el ED. Las traducciones de estos verbos son los siguientes: abandonar, adornar, coronar, limpiar, quejarse, y las que puedes ver abajo. Veamos la siguiente lista: solve, achieve, approve, arrive, improve, live, love, move, receive, relive, remove, save. Ok, como puedes notar, todos terminan, aunque veas que algunos terminan en una E, la E no se pronuncia, pero sí la consonante que está anterior, que es una V o una V labial. Por lo tanto, estas son sonoras. Y cuando los ponemos estos verbos en pasado simple o pasado participio, el ED va a sonar de igual manera como una D, ¿sí? Absolved, achieved, approved, arrived. ¿Ok? Nuevamente exagero un poquito en la terminación. La traducción sería la siguiente de estos verbos: absolver, lograr, aprobar y todas las que puedes ver después. Muy bien. Estos te recomiendo que te aprendas todos estos verbos, ya que son muy importantes, ¿sí? Son los verbos más importantes y más comunes de la lengua inglesa. Bien, vamos a ver otra lista de verbos regulares y los vamos a pronunciar de la siguiente manera: adore, admire, answer, appear, consider, clear, desire, enter, gather, fear, number, offer, prefer, require, call, handle, fail, fill, kill, pull, smile, sail. Igualmente estos terminan, el último sonido que tienen es el de una R o una L, y estos sonidos últimos son sonoros. Nuevamente, al pronunciar el ED va a sonar como una D, ¿ok? Como una D de dedo, ¿ok? Veamos el pasado simple y pasado participio: adored, admired, answered, appeared, considered. Ok, exagero en la pronunciación solamente para que escuches que el ED se pronuncia así como una D. Cleared, desired, entered. Ok, correcto. Las traducciones de estos son las que siguen: adorar, admirar, contestar, aparecer, y las que puedes ver abajo. Muy bien, continuamos. Veamos otra lista de verbos regulares. El verbo agree, allow, annoy, carry, copy, cry, destroy, dry, employ, enjoy, hurry, imply, justify, lie, obey, play, study. Como puedes escuchar, el último sonido de estos verbos, de este grupo de verbos, es un sonido vocálico. Agree, allow, annoy. Okay, es un sonido vocálico y todas las vocales son sonoras. Siempre de que pronuncies cualquier vocal, sentirás que tus cuerdas vocales vibran. Por lo tanto, cuando este tipo de verbos los ponemos en pasado simple o pasado participio, los pronunciamos con una D, como si fuera una D. Okay, el ED va a sonar como una D. Agreed, allowed, annoyed, carried, copied, cried, destroyed, dried, employed. Correcto.
Las traducciones de estos verbos son las siguientes: estar de acuerdo, permitir, molestar, llevar. Muy bien, en las que puedes ver después. Muy bien, estos tutoriales de verbos regulares y verbos irregulares que ya también subí a mi canal, los hice a petición de varios de ustedes que me pidieron algunas listas de verbos que tuviera yo. Hice alguna investigación con respecto a cuáles son los verbos más comunes en inglés, y todas las listas que te presento, tanto de regulares como irregulares, son de los verbos más usados en la lengua inglesa. Por lo tanto, te los recomiendo muchísimo que los aprendas, que trates de ampliar tu vocabulario, ya que es muy importante, incluso más importante que la gramática. De mi parte, esto ha sido todo con respecto a este tutorial. Espero haya sido de tu agrado. Como siempre, lo único que te pido es que me eches la mano a difundir este tipo de videos con tus compañeros, con tus amigos, familiares, de manera que se puedan posicionar correctamente en mi canal y pueda yo continuar subiendo más. Te pido que te suscribas a mi canal, me regales un comentario, me des un like si es que te gustó, y nos vemos hasta el siguiente.